La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Ganadería intensiva y desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable implica satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Para ello, se tienen en cuenta tres ejes vinculados a la actividad: el económico, el ambiental y el social. Al hablar de ganadería, incorporamos también el concepto de bienestar animal, esencial para un abordaje amplio del marco de sustentabilidad en la producción de carne. Repasemos entonces algunas de las acciones que el sector realiza para lograr la sustentabilidad en la producción de carne en nuestro país. Luego de las etapas de cría y recría desarrolladas en establecimientos pastoriles, los animales que ingresan a los corrales pasan allí luego de su recepción y control sanitario 3 o 4 meses dependiendo del destino comercial y los objetivos productivos. El feedlot o engorde intensivo de ganado es una producción de carne en la cual, mediante una nutrición a base de alimentos naturales, como granos o derivados del procesamiento de estos, así como de forrajes, se producen más kilos en menos tiempo y de forma constante al entregar el alimento especialmente formulado en el comedero del corral. De esta manera, se logra una adecuada terminación de los animales con gran calidad y homogeneidad en distintas épocas del año e independizándonos de los factores climáticos que alteran la calidad de los pastos. Este proceso agrega un valor importante al sector comercial y una gran valoración del producto por parte del consumidor. Al ingresar al establecimiento, los animales son ubicados en corrales de recepción donde reciben agua fresca y alimento, pudiendo descansar. Así, comienza el proceso de acostumbramiento al nuevo sistema de alimentación. Asimismo, una inspección sanitaria determinará qué tipo de tratamiento requieren en función del plan sanitario establecido por el médico veterinario responsable. Esto se efectuará entre las 24 y 72 horas de haber sido recibidos los animales y junto con su identificación y pesaje de los mismos. Luego de esto, son conducidos al corral de engorde, donde comenzarán a recibir la alimentación de adaptación indicada según sus requerimientos y el plan de alimentación establecido por un nutricionista. Los residuos generados en los procedimientos sanitarios son gestionados al segregarlos y almacenarlos en contenedores específicos para luego ser retirados por empresas habilitadas para su transporte y disposición final. La cantidad de hacienda destinada por corral tiene importancia por diversos motivos, no solo para garantizar las condiciones de bienestar animal, el acceso adecuado al alimento de cada animal y su confort, sino también teniendo en cuenta el ambiente. Una excesiva cantidad de animales en los corrales complica el cuidado del piso del corral, el cual es esencial para evitar infiltraciones hacia la napa y la generación excesiva de olores. Por otro lado, una sobrecarga del corral encarece y dificulta su mantenimiento. La cantidad de hacienda por corral debe ser evaluada teniendo en cuenta sus dimensiones, el tipo de suelo, pendientes y clima de la región, el peso de ingreso y egreso de dichos animales y el estado general del mismo.
Los corrales de engorde en Argentina son mayormente de tierra compactada. Poseen una loma central que permite que el animal tenga un lugar para echarse durante y luego de una lluvia, garantizando el confort en relación al descanso y permitiendo un correcto escurrimiento del efluente que se genera durante una lluvia, evitando así la formación de barro en los corrales al contar con un drenaje adecuado y rápido del mismo. Asimismo, en el acceso de los animales a los bebederos y comederos se utilizan veredas de hormigón, que en promedio son de 3 metros de ancho y evitan daños en el piso del corral en las zonas de mayor tránsito de ganado y concentración de orina y heces. En este tipo de corrales, el efluente se genera exclusivamente cuando se producen lluvias. Dicho efluente se compone del agua de lluvia caída junto al arrastre de una fracción de tierra que contiene orina y bosta de los animales que se encuentran en el corral. Para una correcta gestión de estos efluentes, es necesario que los corrales cuenten con una pendiente adecuada que permita conducirlos hacia canales colectores que luego desembocan en lagunas. El diseño y dimensionamiento de todas las instalaciones destinadas a la gestión de los efluentes debe ser realizado por un consultor ambiental y formar parte del estudio de impacto ambiental. Este estudio establece todas las cuestiones referidas al manejo ambiental en el engorde a corral, como la gestión de residuos, el manejo integrado de plagas, el tratamiento de animales muertos o la ubicación de cortinas forestales. A fin de controlar y monitorear el correcto estado de los animales, el personal recorre al menos 2 veces al día los corrales y entre las tareas que allí se realizan se encuentran la lectura de comederos para ajustar la cantidad de alimento a suministrar ese día y el chequeo del estado de los bebederos para determinar el momento necesario de realizar la limpieza de los mismos y su correcto abastecimiento de agua fresca. De la misma forma, se controlan los animales para detectar, de forma temprana, cualquier tipo de lesiones o enfermedades para su tratamiento específico, criterio básico del bienestar animal. Cuando un animal presenta síntomas de enfermedades, es apartado, debidamente tratado y se lo conduce al corral de enfermería, donde se efectuará un correcto seguimiento de su evolución por parte del personal de Hacienda y según las indicaciones del profesional veterinario. Todos los insumos que se utilizan para la sanidad de ingreso, así como para los tratamientos curativos específicos, son productos aprobados por la autoridad competente y son almacenados de forma segura, respetando, de ser necesaria, la correspondiente cadena de frío. Durante la recorrida de los corrales, también se inspecciona el estado general de los mismos, así como la eficacia de escurrimiento hacia los canales en casos de días lluviosos para indicar, de ser necesarias, las reparaciones a realizar cuando las condiciones del clima mejoran. De esta forma, se asegura el correcto mantenimiento del corral y un adecuado escurrimiento del efluente que se genera durante una lluvia para lograr una correcta gestión de los efluentes y evitar la generación de barro en los corrales, punto clave para el bienestar animal, y evitar la generación de olores excesivos. Diariamente los animales reciben el alimento en los comederos y según las indicaciones del asesor nutricional, el mismo es entregado al menos 2 veces al día con una entrega por la mañana y otra por la tarde. Las distintas raciones son confeccionadas con insumos que son recibidos y almacenados en el establecimiento con los adecuados controles de calidad. Entre los principales insumos que aportan fibra, energía y proteínas a la dieta de los animales, contamos con granos, forrajes conservados y subproductos de la industria de la molienda seca y húmeda de cereales y oleaginosas, así como derivados de la producción de etanol de maíz. También se incorpora a la ración un complejo vitamínico mineral que aporta a los animales los micronutrientes necesarios para un completo balance de su dieta. El patio de alimentación es el sector donde los distintos ingredientes son almacenados según sus características, de distintas formas, en depósitos como celdas, silos o silos bolsas. Las dietas son preparadas incorporando cada ingrediente en un mixer, herramienta que genera un correcto mezclado de los mismos para que luego el alimento terminado sea distribuido en los comederos de cada corral. Dentro de las acciones tendientes a buscar el confort animal, los productores adoptan distintas estrategias e instalaciones enfocadas en minimizar el estrés calórico producido en algunas regiones y épocas del año en las cuales la combinación de condiciones de temperatura y humedad, así como la falta de amplitud térmica, producen ese efecto en los animales.
En ese sentido, además de soluciones de infraestructura como el uso de sombras o rociadores, es fundamental una adecuada adaptación de las rutinas diarias, evitando los movimientos y trabajos con la hacienda en días de condiciones predisponentes o las modificaciones de los horarios de alimentación y adaptación de dietas. Un correcto monitoreo de las variables climáticas y un plan de acción definido son claves a la hora de minimizar el impacto del calor en los animales. Al finalizar el proceso de engorde y con los animales adecuados en tamaño, peso y terminación en función del mercado al que sean destinados, se confeccionan las tropas que serán enviadas a la planta frigorífica para su carga y traslado. Y siempre que el clima lo permita, los corrales se limpian utilizando un palón de arrastre, acumulando el residuo sólido orgánico para luego ser retirado y transportado a la playa de compostaje para su tratamiento. Es importante que los corrales se encuentren secos al momento de realizar la limpieza de los mismos, ya que de lo contrario puede romperse la capa impermeable generada gracias al pisoteo constante de la hacienda. Esta capa impermeable es la que evita infiltraciones y una posible contaminación de las napas. Para monitorear la impermeabilización de corrales, canales y lagunas, se instalan freatímetros aguas arriba y aguas abajo del establecimiento para tomar muestras de agua de la primera napa que serán analizadas al menos 2 veces al año. El material retirado luego de la limpieza de los corrales es llevado a una playa de estabilización o compostaje, dependiendo del tratamiento que se le realice, y colocado en pilas sobre suelo compactado hasta lograr el producto final. Sea este una enmienda orgánica o un compost, el resultado es la transformación de un residuo en un producto de alto valor que, aplicado a los distintos campos de cultivo, devuelve nutrientes al suelo y reduce el uso de fertilizantes químicos. Algunos establecimientos tienen por características particulares la posibilidad de incorporar otros procesos adicionales a los mencionados. Integrados a otras producciones, logran adicionar al engorde a corral otros procesos destinados a la generación de energía mediante la instalación de biodigestores o la complementariedad con la agricultura en la generación de etanol y la utilización en la nutrición de subproductos de este proceso. El camino de la sustentabilidad en el feedlot no solo es posible, sino que es una realidad en los engordes de nuestro país. La producción de engorde a corral en la Argentina continúa avanzando mediante la innovación, el trabajo e inversiones destinadas a garantizar la sustentabilidad de nuestros productos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En las diferentes disertaciones en las cuales pude participar, nunca había tenido esa oportunidad de tener público joven, porque las charlas están destinadas a jóvenes, ¿sí?
pero escuchando a gente a la par. La verdad es que yo hoy soy especialista en empresas familiares y en negociación. Soy parte, además, de varias empresas familiares del mundo ganadero. Entonces, buscamos 3 temáticas que actualmente le preocupan mucho a los jóvenes y de las cuales muchas veces se sabe poco. Esas 3 temáticas son profesionalización de las empresas, sucesión en el liderazgo y comunicación. ¿Cómo se vinculan estas temáticas? Bueno, el término profesionalización es un término que está muy de moda, pero del que evidentemente se sabe poco, o del que se tienen ciertos conceptos no demasiado apropiados, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces empezamos aclarando eso. Hay gente que piensa que profesionalizar una empresa implica llenarla de gerentes no familiares, ¿sí? Y fue el primer mito que yo quise derribar. Yo les digo, no tiene nada que ver con quién es la persona que dirige esa empresa, sino con cómo la dirige, ¿sí? La profesionalización es un proceso que lleva a incorporar diferentes técnicas, herramientas, ¿sí?, que le ayuden a la empresa a ser más analítica y no tanto intuitiva. O sea, una empresa profesionalizada va a ser una empresa que tenga estrategias, que tenga objetivos, procedimientos claros, una estructura, una visión, un directorio funcionando. Eso es una empresa profesionalizada. Ahora, nada tiene que ver con que la persona que la dirija sea o no sea familiar. En ese marco, yo siempre digo que lo contrario a la profesionalización es la intuición, la gestión intuitiva, la cual no es mala, es más, es esa gestión que tiene generalmente el fundador, sabe por la experiencia, por la trayectoria, por un montón de cosas, pero el gran problema que tiene es que no se hereda. Y si desaparece esa persona con ese conocimiento, la empresa tiene que seguir. Y además esa empresa está hecha a medida de esa persona, porque la creó, la fundó, la dirige hace muchísimos años, tiene un equipo alrededor de él. Entonces, el otro tema que yo quise destacar mucho es que cuando hablamos de profesionalización, el responsable de la profesionalización de la empresa es la generación que se va y no la que llega. La que llega puede venir a plantear el tema, pero los responsables de hacerlo son aquellos que se van. Y quizás el mejor momento para hacerlo es la sucesión en el liderazgo. Ahí es donde se vinculan estos temas. Porque qué mejor para esa persona que se va dejar una empresa organizada, funcionando, con una estructura, con objetivos, que se sabe hacia dónde va. También para aquellos quizás sucesores que no se quieran dedicar directamente a la empresa, ¿sí? Y en todo este marco está el gran problema de la comunicación. La comunicación siempre es difícil, inclusive entre personas que se conocen hace años, ¿sí? Y de esas dificultades de la comunicación fue mi decisión de decidir especializarme en segundo lugar en negociación, ¿sí? Yo ayudo hoy a empresas a que mejoren los procesos de comunicación. Y en las empresas familiares a veces el gran error no es el exceso de comunicación, sino la falta. O sea, es la falta de comunicación la que muchas veces genera más conflicto y no el exceso de eso. Y hay que aprender a comunicarse, porque comunicarse cuando uno vincula mundos con reglas distintas, como son la empresa y son la familia, es muy difícil. El juego de las emociones ahí adentro es muy difícil, ¿sí? Hablé de que el gran compromiso que tenemos como jóvenes hoy es crear empresas que sean interesantes, ¿sí? Y una empresa interesante hoy es una empresa que tenga una visión clara, que tenga un directorio, gente a cargo de tomar esas decisiones y que esté profesionalizada. Una empresa, si no creamos empresas interesantes, hoy no vamos a traer capital, ni humano, ni financiero, ¿sí? Entonces, muchas veces el gran desafío que tenemos como jóvenes es eso. Más en un mundo cada vez más globalizado, en donde uno tiene que comunicarse o interactuar con gente muy distinta quizá a uno, con una formación distinta, con conocimientos distintos. Entonces, bueno, creo que, que me hayan dado la oportunidad de insertar este tema no un congreso, pero en un ciclo de charlas, en donde después se hablan de temas más específicos vinculados al mundo de la carne, fue una excelente idea. Tecnomil,
líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Nos encontramos en esta porción de la región núcleo que participa el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe para contar un poco acerca de cómo vino la campaña de Fina, principalmente el trigo. Una campaña muy golpeada, principalmente ante la escasez de su principal recurso agua. Tuvimos una muy mala recarga de otoño, con lotes que cerramos abril con 12, 20 milímetros en algunos casos, y arrancó la campaña y recién volvimos a tener precipitaciones los primeros días de septiembre, con lo cual hemos tenido cultivos muy estresados, principalmente en los ambientes con menor capacidad de almacenaje. No solamente el problema del agua, sino que también nos acompañó el tema de las heladas, que estuvimos por encima del promedio anual de heladas, pero eso no es mucho, sino las intensidades y duración que tuvimos. Tuvimos heladas que superaron las 12 horas y llegando a menos 8,5 grados centígrados. Si esto lo ponemos en concordancia con lo que está pasando con la escasez hídrica, los dos fenómenos complicaron mucho la historia del trigo en la zona. Unas heladas que durante el periodo de macollaje los cultivos lo venían resistiendo bastante bien, pero se complicó mucho con las heladas de septiembre posteriores a la lluvia. Veníamos con cultivos muy rustificados por este escenario de seca e intenso frío. Llueve un poco en los primeros días de septiembre, el cultivo sale y tenemos una helada que, si bien no fue muy fuerte, que llegó a menos 4, menos 5 en algunos lugares, se dio con un menos de 20% de humedad relativa, lo que se le dice la helada negra o seca. Eso terminó de deteriorar en gran proporción lo que son los trigos de la zona, que hoy están muy complicados. Si bien ahora recién empieza el periodo crítico del cultivo y depende de la fecha de siembra y material elegido, va a ser durante todo lo que queda de octubre su periodo crítico. De no tener lluvias ahora, la historia de los trigos todavía va a estar peor. Situación complicada entonces, por falta de agua, por heladas, y también por algunas cuestiones de manejo que no colaboraron mucho. En la zona todavía el nitrógeno se volea mucho. En años en los cuales no tenemos precipitaciones, el cultivo de ese nitrógeno casi no lo conoció, con lo cual hay diferentes pautas de manejo que modificaron un poco la historia del cultivo en la zona. Ante la escasez de agua y las pocas precipitaciones otoñales, hubo mucha gente que empezó a hacer agua útil en los lotes y se encontraban con que los rastrojos de maíz eran los que mejor humedad o agua útil tenían en el lote. Se logró pasar algunos de esos lotes todavía se encuentran de una manera diferencial que el resto, siempre y cuando se hayan utilizado materiales con requerimiento a frío. Esto va tanto para los rastrojos de maíz, que son los más complicados con el tema del frío, como al resto, en un año en el cual las heladas no pararon. O sea que, ¿cómo pusimos el nitrógeno? Es importante también.
Los que lo bolearon no lo conocieron, los que lo incorporaron presiembra lo tuvieron. Los que eligieron rastrojo de maíz o ambientes con mayor humedad al principio y adelantaron la fecha de siembra, lograron ir copiando medianamente el perfil con la exploración radicular del trigo por esa fecha temprana. Entonces, y resumiendo, un año muy complicado, donde no tuvimos lluvia, donde no tuvimos recarga, donde no pudimos tener esa lluvia tampoco para que se incorpore el nitrógeno en muchas modalidades de fertilización, y a su vez también muy complicado por el tema helada. Si bien la película todavía queda abierta, cada vez nos queda menos margen para la recuperación de los cultivos, que si hoy uno sale y da una vuelta por la zona, están muy complicados en su gran mayoría. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo.